Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. Les saluda el profesor Nelson Abraham Alegría Riaza, docente de matemáticas. La clase hoy está dirigida para estudiantes de noveno grado, secundaria de distancia en el campo. Hoy vamos a ver funciones de segundo grado. Veamos la primera diapositiva. Recordemos el concepto de función de segundo grado. Es una función polinómica que se representa de la forma, vamos a ver la forma un poco más sencilla de esta función, que es y igual x cuadrado o bien y igual a ax cuadrado, donde a es un número real distinto de 0. La gráfica de esta función es una parábola con vértice en el origen 0,0. Esa curvatura, donde termina la curvatura, siempre va a ser el origen en el plano cartesiano para este tipo de función. Escúchese bien, para este tipo de función. El valor de a nos va a indicar dos cosas muy importantes. Que si a es mayor que 0, la parábola va a abrir hacia arriba. Pero si la a es menor que 0, la parábola abrirá hacia abajo. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos características generales de una función de este tipo, ¿verdad? Característica de la función y igual a x cuadrado. ¿Cuál sería la primera característica que siempre nosotros notamos en la función? Y es los valores que va a obtener sobre el eje x. Realmente esta parábola nosotros podemos seguirla extendiendo tanto para la izquierda como para la derecha. Lo que quiere decir que el dominio, que es representado por los valores de x, va a pertenecer al conjunto de los números reales. Es infinito. El segundo, o la segunda característica, se conoce como rango, que son los valores que puede tener y. Esta va a depender del signo de a o el valor de a, del signo del valor de a. Si a es mayor que 0, o sea, si es positivo, el rango de la función va a ir de 0 hacia más infinito. Pero si a es menor que 0, es decir, si a es negativo, su rango va a ser de menos infinito hasta 0. Entonces, importante siempre establecer o observar el signo de a. Veamos la característica 3, el vértice. Para este tipo de función, el vértice siempre va a estar en el punto de origen del plano cartesiano, 0,0, ya sea que ahora hacia arriba o ahora hacia abajo. Cuarto punto, eje de simetría. Es el eje vertical que pasa por el vértice x igual a 0. Precisamente en este caso sería sobre el eje y. Concavidad. Igual la concavidad, lo vimos en la primera diapositiva, si a es mayor que 0 va a ser cóncava hacia arriba, si a es menor que 0 va a ser cóncava hacia abajo. Sexta característica, el ancho de la parábola va a depender del valor absoluto de a. Si el valor absoluto de a va a ser mayor que 0, la parábola va a ser un poco angosta. Pero si el valor absoluto, ¿verdad?, va a ser menor que 0, va a ser un poco más ancha. Y la séptima característica va a ser el punto mínimo o máximo. Igual, observen que casi todas las características están en función de a, ya sea de su signo o de su valor. En este caso, si a es mayor que 0, el vértice va a ser un mínimo. Pero si a es menor que 0, el vértice va a ser un máximo. Veamos un ejemplo en la siguiente diapositiva. Acá tenemos una gráfica de la función y igual a 2x cuadrado, donde lo que hacemos es una tabulación, le damos valores a x para tener valores de y. En su pantalla ustedes pueden ver en sí la gráfica de esta función y lo que queremos es identificar las características que tiene esta. Veamos, su dominio siempre va a ser o va a pertenecer al conjunto de los números reales. Su rango, observemos, ¿verdad?, si a es mayor o menor que 0. En este caso, ¿cuál es el valor de a? 2 positivo, por lo tanto es mayor que 0. Entonces su rango va a ser de 0 hacia más infinito. El vértice, como habíamos dicho anteriormente, siempre va a estar ubicado en 0,0. El eje de simetría va a ser la recta vertical sobre el valor de x igual a 0. La concavidad, si ustedes observan como a es mayor que 0, y en la gráfica también lo podemos representar, esta es cóncava hacia arriba. Fíjense que a es 2 y 2 es mayor que 0. El ancho, el valor absoluto de 2 es 2, por lo tanto es mayor que 0, por lo que quiere decir que la parábola es un poco ancha. El valor es mínimo o máximo, como en este caso el valor de a es 2, que es mayor que 0, el vértice nos representa el mínimo de esta parábola. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Caso contrario, ¿verdad? Tenemos y igual a menos 0,5 x cuadrado.
Observen la diferencia de la gráfica anterior con esta que están observando. Fíjense bien, esta es cóncava hacia abajo. Y además de eso, el valor de A es menos 0,5, es negativo. Ahí es donde nosotros vamos a tener en cuenta ese valor. Dominio, igual que en el ejemplo anterior, va a pertenecer a todos los números reales, pero el rango cambia. Como A es menor que 0, entonces su rango va a ir de menos infinito a 0. El vértice siempre está en el origen, igual que en el anterior, 0,0. El eje de simetría es igual, va a ser sobre el eje Y. La concavidad cambia en comparación al anterior, como A es menor que 0, entonces va a abrir hacia abajo. El ancho también varía con el ejemplo anterior, como el valor absoluto de A es menor que 0, la parábola va a ser más ancha. Punto mínimo o máximo, en este caso nuevamente observamos el valor de A que es menos 0,5, que es menor que 0, entonces el vértice es un máximo. Realmente solo es observar la gráfica y poder identificar estas siete características fundamentales para entender lo que indica esta gráfica de la parábola que corresponde a una función de segundo grado. Veamos la siguiente diapositiva. En esta tenemos la asignación de esta semana. Les acabo de poner acá a explicar cada uno de los casos. Identifiquemos, ¿verdad?, las características de cada una de ellas. ¿Cuál es el aspecto fundamental para identificar esto? Pues el valor de A, si es mayor que 0 o menor que 0. Resuélvanlo, preséntenselo a su maestro de aula de clase para su respectiva evaluación. Nos vemos, chicos, hasta la próxima.